Soy el abogado y asesor en materia agraria a nivel nacional, Ramón Herrera, con el tema ¿quién es la máxima autoridad en las posesiones de tierras ejidales? Si el comisariado, la asamblea ejidal, la procuraduría agraria o el tribunal agrario. Si tienes alguna consulta relacionada con el tema de este video, puedes comunicarte al teléfono 66 91 13 70 43. Repito, 66 91 13 70 43 desde cualquier parte del país y también desde el extranjero. También te invito a aprovechar a suscribirte al canal Ramón Herrera Chela en YouTube. Ahí hay muchísimos videos relacionados con temas legales de problemas y necesidades en los ejidos y comunidades. De hecho, si andas buscando un tema en específico, escribe la palabra del tema o la frase del tema, escribe enseguida mi nombre y te van a aparecer los videos que tratan ese tema. El tema de hoy: ¿quién es la máxima autoridad en asuntos, en problemas relacionados con las posesiones de tierras en ejidos o comunidades? Si acaso es el comisario ejidal, la asamblea ejidal, la procuraduría agraria o el tribunal agrario. Ojo aquí, puede tratarse de un asunto de posesión relacionadas con parcelas, tierras de uso común o solares, también llamados lotes, predios dentro de la zona urbana o asentamiento humano. Y si se habla de posesión, seguramente es porque no está regularizada la tenencia de la tierra. Es decir, es tierra irregular, es una posesión irregular. Porque si ya estuviera regularizada, ya no se hablara de posesión, sino se hablara de titularidad en el caso de las parcelas, de uso común y del uso común, o propiedad en caso de los solares urbanos o de las parcelas que adquieren el dominio pleno. Cuando hay necesidad de un contrato o expedir una constancia, ojo aquí, esa es una primera modalidad respecto a la problemática o la necesidad. Y en un segundo grupo, cuando existe un problema legal relacionado con la posesión. Vamos a analizar esas dos situaciones. Número 1, problemas de la posesión o relacionados con la posesión. Cuando se necesita un contrato o por lo menos una constancia de posesión, ojo ahí, por usos y costumbres, es el comisariado ejidal o de bienes comunales quien expide una constancia de posesión. Esa constancia tiene un valor limitado, únicamente alcanza para la posesión, para justificarla, para ampararla, para acreditarla, para reforzar la posesión. Por eso es precisamente el nombre de constancia de posesión, que por cierto en algunas zonas del país le llaman títulos de posesión, carta de posesión, pero se refiere básicamente al mismo documento que expide el comisariado, que por cierto de acuerdo a la ley agraria no está facultado, es más por usos y costumbres. En ese caso, también puede opinar la asamblea ejidal o comunal, según sea el caso, y también pueden decidir a quién le reconocen el derecho de la posesión. Ojo ahí, pero no es una asamblea de formales especiales, esas que ocupan un coro especial y demás, no son asambleas de fin de mes que se celebran por segunda convocatoria con los que vayan. Y nada más ahí se pronuncian respecto a la posesión. Pueden decir, el solar que era de don Pancho, ya se lo dejó, ya se lo heredó, ya se lo dio, ya se lo regaló a la viuda, a su hija o al hijo. Así lo pueden decir. Y por usos y costumbres pues se respetan esa clase de acuerdos de asamblea. Pero como el solar es irregular, desde luego que aún con el reconocimiento a través de asamblea, no le van a entregar un título de propiedad sobre ese solar mientras siga siendo irregular. Recalco mucho ese punto. También pueden acudir a la Procuraduría Agraria a que por ahí les den forma de un contrato. Un contrato, por ejemplo, si ceden la posesión, sí pudiera haber ese contrato de cesión de la posesión irregular de ese solar.
o en su caso que les ayude a formalizar un acta de asamblea de fin de mes, para nada más efecto que quedó ahí asentado el antecedente de la posesión, o que les ayude a redactar de la forma más clara una constancia de posesión. Y también puede intervenir el Tribunal Agrario, que es esa autoridad. El encabezado de este tema es: ¿quién es la máxima autoridad? En realidad la única autoridad es el Tribunal Agrario. El comisariado no es autoridad. La asamblea le dicen máxima autoridad al interior del ejido. No es propiamente una autoridad como es el tribunal, pero se podría decir que es el máximo órgano al interior del ejido, aunque en mi opinión no lo es. Es el reglamento interno del ejido, porque el reglamento interno lo tienen que respetar todos: la asamblea, el comisariado, el de consejo de vigilancia y los propios integrantes del ejido, pues los ejidatarios. Y en el reglamento interno también pueden establecer condiciones respecto a la posesión irregular de los solares. Sobre todo se da este asunto en los solares. El punto está que por asuntos de posesión pueden llegar hasta el tribunal, ya sea que quieran ratificar un convenio firmado ante la Procuraduría Agraria, firmado ante el Comisariado Ejidal, siempre y cuando ese convenio se limite a la posesión. O bien puede tratarse de una controversia, que arribaron a un convenio los que estaban en conflicto, y también ese convenio pudiera elevarlo al tribunal a sentencia, nada más para efectos de posesión, recalco mucho. Y el segundo problema es cuando se deriva algún problema, algún conflicto legal, algún litigio, pues, relacionado con la posesión. Ojo, ahí es sumamente importante que a tu cliente o usted que está escuchando este video se pregunten: ¿y el comisariado a favor de quién está? ¿De usted, de la contraparte, o está neutral y va a respetar lo que el Tribunal Agrario diga? ¿Por qué es importante la opinión o la postura del comisariado? Porque estos influyen en la asamblea y eventualmente el Tribunal Agrario durante un juicio puede mandarle a consultar a la asamblea a quien le reconoce el derecho de la posesión, o a quien debe pertenecer la posesión de ese solar en conflicto. Y por regla general el Tribunal Agrario resuelve quién tiene el mejor derecho a la posesión. De hecho, existe una demanda, existe una acción legal que se llama el mejor derecho a poseer, o el recuperar la posesión o retener la posesión. En ocasiones el Tribunal Agrario se lava las manos y le avienta la papa caliente en sentencia a la asamblea, que les deja salvo su derecho, pero que él como autoridad no es el competente, y vayan y peleense a la asamblea. Y sí, cuando sale esa clase de sentencias también, los involucrados en el juicio tienen derecho a que la asamblea escuche su versión, reciba sus pruebas, para que la asamblea resuelva a quién le debe de reconocer el mejor derecho a la posesión. Ojo, si a la persona que no le favoreció el voto, el sentido, la decisión de la asamblea, puede apelar a esa acta de asamblea, es decir, regresar de nuevo al tribunal, ahora por la nulidad de esa acta de asamblea con la que estén conforme. Claro está, tiene la obligación de probar, demostrar pues por qué no estén conforme, no es un mero capricho. Y cuando el tribunal resuelva, es ahí donde se da la última palabra. Y se va a respetar, porque puede implicar hasta una ejecución física de la sentencia a través del actuario, y hasta con el uso de la fuerza pública de ser necesario. Por cierto, regresando al tema de la asamblea, es una realidad que a veces a las asambleas las manipulan, las inducen, las malinforman, las mal asesoran, las mal dirigen. Es una realidad. Y a veces ese líder social, ese líder moral, ese comisariado puede inducir a un voto injusto, a un voto no correcto, a un voto no apegado a los usos y costumbres. Entonces ahí el afectado, el perjudicado, el inconforme tiene derecho a acudir al Tribunal Agrario, donde se va a dar la última palabra. Aunque a veces digo, y no le gusta a los magistrados del Tribunal Agrario, la última palabra la da el colegiado, los jueces, magistrados federales que están por encima del Tribunal Agrario, que cuando alguien pierde una sentencia en el Tribunal Agrario puede impugnar, y es allá en la segunda instancia donde puede variar o dar un giro la sentencia. Por cierto, también la Procuraduría Agraria puede hacer su papel, desempeñarlo,
y llamar a la conciliación. Y si de plano no es posible conciliar, la Procuraduría Agraria ya no puede hacer más que asignarles un abogado para que se van a pelear al Tribunal Agrario. Asigna pues un abogado, un defensor para el pleito. Y en este caso recalco, el Tribunal Unitario Agrario es la única autoridad en este tipo de situaciones para resolverlas. Es donde se va a dar la última palabra en pocas palabras. Y lo que se diga se va a cumplir una vez que la sentencia quedó firme y ya quedó lista para ejecutarse. Le gusta o no le gusta a los involucrados, le gusta o no le gusta al comisariado, a la asamblea y a los líderes. Esa es la importancia de saber cómo manejar esta clase de temas respecto a quién tiene la última palabra respecto a las posesiones. A veces, pues, a manera de advertencia, una mala asesoría empeora las cosas. Una falta de asesoría hace perder derechos que estaban incluso o tenían posibilidades de ganarse. Así que consulten una segunda opinión. No se limiten con la única y primera opinión, porque se puede estar equivocada. Ya una segunda opinión puede confirmarla o darte una versión más razonable o más fundada respecto a lo que se tiene que hacer. Por cierto, los tribunales agrarios, pues debido a que no tenemos un código procesal agrario, pues a veces dictan sus sentencias a medias o se lavan las manos, como lo dijo hace rato, y dicen, pues regresense a la asamblea y allá pelense la posesión del solar, porque el solar es propiedad del ejido y el ejido está conformado por la asamblea, y para eso es la asamblea, para que debatan sus problemas al interior. En pocas palabras, le pasa la papa caliente a la asamblea. E insisto, es pérdida de tiempo. Finalmente van a regresar. Al que le fue mal en la asamblea, al que no le favoreció el voto, va a estar inconforme, va a regresar a pelear al tribunal agrario. Se duplica la carga de trabajo del tribunal, de la que tanto se queja, de que tiene poco presupuesto y poco personal, y mientras tanto ya hizo perder tiempo al campesino, al justiciable, y doble vuelta pues. De modo que cuando te encuentres en una situación como esta, investiga. Usted, colega, no se conforme con su opinión. Ahí está, esa línea también queda abierta para usted, 6691 1370 43. Aprovechen la tecnología. Antes no era posible, 10 años atrás no era posible estar recibiendo una asesoría vía telefónica o vía un video, como está ocurriendo literalmente en este momento que estás viendo este video, pues también se brinda esa asesoría. Y más vale asesorarse que lamentarse. Así las cosas, nos vemos pues en el siguiente video de la serie.